Martes 7 de febrero. Hermanos, qué bendición el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, vamos pues avanzando ya en la semana. Hoy es día martes, ya 7 de febrero, ya de este segundo mes. Y quiero robarle unos segunditos para agradecer infinitamente a las personas que reciben este audio. Muchísimas gracias, pero también muchísimas gracias por compartirlo. Verdaderamente pues agradezco esa acción, ya que de esa manera la palabra de Dios pues está llegando a más personas, a más contactos, ¿verdad? Muchísimas gracias, que Dios les pague. También quiero agradecer a todos aquellos hermanos que envían pues sus ofrendas, ¿verdad? Muchísimas gracias. No saben en verdad lo importante que son pues esas ofrendas, por muy pequeñas o que sean, ¿verdad? Pues siempre son verdaderamente muy valiosas y Dios pues les recompensará. El evangelio para hoy, hermanos, está tomado de San Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Iniciamos ahora la lectura del capítulo 7 de San Marcos. Pues recuerde que ya el día de ayer leíamos los últimos versículos del capítulo 6, donde se nos presentaba lo que llamábamos el resumen del ministerio público del Señor. Y ahora pues ya en este capítulo 7 iniciamos con esta confrontación que se dio entre escribas, fariseos y el Señor Jesús. De hecho, vamos a ver algunos enfrentamientos que se darán por el cumplimiento de las leyes ceremoniales. Recordemos que Israel, pues ellos eran muy religiosos, ¿verdad? Los judíos. Y el ir en contra de esa religiosidad traía pues muchas dificultades. Ahora, así se nos dice entonces que llegaron de Jerusalén algunos escribas y fariseos. Tanto escribas como fariseos tenían una reputación religiosa dentro del pueblo de Israel. Pero como el Señor Jesús se los va a decir, solamente eran de apariencia y no les brotaba del corazón.
Así el término fariseo, Jesús lo asoció con la hipocresía. Y curiosamente, hermanos, hasta el día de hoy, ¿verdad? 2000 años después, o 2000 años de cristianismo, el término fariseo es sinónimo de hipocresía. Se nos dice entonces que llegaron y se reunieron alrededor de Jesús. O sea, claramente ellos llegaron a observar, ¿verdad?, las enseñanzas de Jesús, a escuchar para poder estudiar el caso, para poder estudiar a Jesús y ver qué decisiones ellos o qué decisión tomaban sobre él. Ahora, es interesante cómo ellos se reúnen alrededor de Jesús, no para aprender de él, hermano, sino, como ya le dije, para encontrar razones para juzgarlo. Pero así se nos dice que, viendo que algunos de los discípulos del Señor comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, ellos entonces se acercan a Jesús y le preguntan: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? De antemano quiero recordarle que el problema aquí no tenía nada que ver con cuestiones de higiene, como podríamos pensar nosotros hoy en día. Porque cuando se trata, pues hoy en día, de lavarse las manos, ¿verdad?, lo hacemos con la idea, pues, de evitar, ¿verdad?, bacterias, evitar, pues, contaminación, evitar algunos gérmenes que se nos pueden pegar en las manos. Ya que, dicho sea de paso, para nosotros reconocemos que las manos son con las que podemos nosotros adquirir varios gérmenes. Para los judíos eran las manos y los pies. Y digo eran las manos y los pies porque recordemos que ellos, la mayoría, pues andaba descalzo. Y en algunos casos, el único calzado que ellos tenían era la sandalia. Entonces, y usted sabe que la sandalia pues ensucia los pies. Entonces, siempre que una persona iba a lavar su cuerpo, incluía lavar las manos y lavar los pies. Pero acá, insisto, el problema no es una cuestión de higiene, o no es un reclamo de higiene, que le digan: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Mira que se pueden enfermar del estómago, etcétera, etcétera. No, hermano, no era nada de eso, sino que era un lavamiento puramente ceremonial, ¿verdad? De hecho, fíjese, el Evangelio de San Marcos, que es el texto que hoy hemos leído, abre un paréntesis que explica eso, porque vea que nos dice: los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Notemos que el Evangelio nos presenta la tradición, cuando dice: no comen sin lavarse las manos antes hasta el codo. Pero también nos pone la base de esa tradición. Y la base de esa tradición es siguiendo la tradición de sus mayores. O sea, no dice cumpliendo un precepto de la ley, no dice que lo hacían en obediencia a lo mandado por Dios o a lo dicho por Moisés. No dicen eso, sino que dice que era cumpliendo los preceptos de la ley. O sea, claramente el Evangelio dice que se trata de un rito, ¿verdad?, y no de higiene. Pero ¿por qué lo hacían? Y es que fíjese que la ley de Moisés, y esto sí era la ley de Moisés decía que los sacerdotes, antes de tocar los vasos sagrados y ofrecer holocaustos en el altar, ellos debían de lavarse las manos hasta el codo. Pero oiga, los sacerdotes. Ahora, los fariseos tenían el sueño, o más bien, ellos enseñaban
que todas las personas tenían que seguir las prácticas que Dios había dejado para los sacerdotes, porque ellos decían que todos eran un pueblo de sacerdotes. Obviamente en ese término, ¿verdad? Y en ese tema, no en toda la aplicación de la palabra, porque tanto ni ellos estaban de acuerdo como tampoco les convenía. Pero por esa razón es que ellos exigían que todo el pueblo cumpliera aquel mandato. Pero oiga, o sea, esto era una ordenanza para los sacerdotes, no para todo el pueblo, pero ellos lo exigían a todo el pueblo. Ahora, esto en el fondo no era malo, porque el lavarse las manos pues no tenía nada de malo, ¿verdad? Eso no generaba ningún problema. Ahora, el problema era que eso era una ley para los sacerdotes, insisto, y que ellos lo volvieron una tradición para toda la gente, una exigencia. Pero ellos entonces lo hicieron ley, algo que era una tradición. Y esto nos muestra, hermanos, cómo las tradiciones inician, a veces en los pueblos o en las personas, mire, inician como algo bueno, fíjese, como algo que busca muchas veces obedecer la ley de Dios o cumplir un mandamiento de Dios, o de repente pues buscar, ¿verdad?, edificar al pueblo. O sea, eso es muy bonito. El problema es que las tradiciones, por iniciar como algo bueno, cobran fuerza, que hay un momento que esas tradiciones, poco a poco la gente las pone al lado de la palabra de Dios. O sea, se llega un momento en que la gente pone la tradición como que si la Biblia lo exigiera. Y comienzan a poner esa tradición como algo verdaderamente muy, pero muy, muy exigido por la palabra de Dios. Y le dan tanto valor, hermano, que se llega el momento cuando las dos cosas, la palabra y la tradición, tienen igual autoridad ante las personas. Y es más, hay personas que toman la tradición como que si fuera palabra de Dios. Sí, o sea, hay gente que le da ese punto de vista. Ahora, ojo, yo no estoy en contra de las tradiciones, insisto. Nomás estamos pues a la luz de la palabra de Dios viendo este tema. Ahora, el gran problema es que nuestro pueblo así lo hace. Pero aquí quizás nos preguntaríamos, ¿y por qué el pueblo cae en esas trampas? ¿O por qué el pueblo cae en esas costumbres? Y hermano, la razón es sencilla. La razón es porque nuestro pueblo tristemente no conoce palabra de Dios. Mucha gente conoce religión, fíjese, pero no conoce palabra de Dios. Mucha gente conoce tradición, pero no conoce palabra de Dios. Mucha gente conoce aspectos de ritualismo, de ceremonias, etcétera. Pero ¿qué tanto lo que hago o lo que se hace es ordenado por la palabra de Dios? Yo sé que esto para muchas ocasiones es chocante y yo lo entiendo. Porque hacemos cosas a veces en los pueblos, en los municipios, en los cantones, etcétera, que uno se pregunta, ¿y esto de dónde salió? Y dicen, no, es que fíjese que hace años, pues una persona de repente hizo esto, y de ahí todos los años se ha repetido, así que hoy pues hay que hacerlo. Pero ahí, hermanos, eso es lo que ocurría con los fariseos. Y por eso es que Jesús va a venir y va a enseñar sobre eso. Porque los fariseos eso lo habían hecho. Pero ¿qué dijo Jesús sobre esta enseñanza? Vea que dijo, que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Hermanos, esa frase de este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, es una profecía de Isaías que la encontramos en el capítulo 29.
y que nos refleja verdaderamente cómo Dios espera que su pueblo le honre, espera que su pueblo le alabe, le adore, le bendiga. Pero esa honra, esa gloria, esa alabanza, esa adoración, hermanos, debe de venir del corazón. Creo que es importante, mire, y esto es un tema que yo siempre lo insisto. Creo que es importante el que nosotros nos acerquemos al altar de Dios verdaderamente con un corazón abierto, con un corazón dispuesto. Queridos hermanos, perdone, a Dios no lo vamos a engañar. A Dios no lo vamos a engañar pensando que yo vengo y me postro ante su altar y aunque ande mi corazón ennegrecido de tinieblas, de odio, de rencor, y Dios me va a escuchar y me va a bendecir. Momento. Claramente sabemos y la palabra de Dios dice que ¿quién es aquel hombre que es agradable a los ojos de Dios? Y el salmista dice, el de corazón limpio, el que se acerca con un corazón contrito y humillado, etcétera, etcétera. Esa persona es la que Dios escucha y es verdaderamente a quien Dios bendice. Entonces, creo que es importante que nosotros ahora, de igual manera, podamos comprender que antes de caer en todo ese ritualismo, debemos nosotros de adorar y glorificar a Dios. Otro punto importante es que debemos de conocer la Biblia, fíjese. Lamentablemente, hermanos, la Biblia es el libro más vendido, por cierto, pero es el libro menos leído. Mucha gente no conoce palabra de Dios. Yo siempre insisto, yo siempre recuerdo y animo a que leamos Biblia. A que leamos Biblia, porque cuando usted lee Biblia, es ahí donde usted va a estar verdaderamente conocedor de Dios. Recuerde, la Biblia es el libro de Dios, es el libro que nos habla de quién es Dios. Y ahí es donde yo comienzo a conocer a Dios. Siempre he creído que una de las dificultades que el pueblo se enfrenta es que todo predicador le exhorta al pueblo a creer en Dios. El problema es que se nos pide que creamos en Dios o que creamos en un Dios que no conocemos. Y por eso es que la gente comienza a creer en un Dios desconocido. Pero esa es una fe ciega, porque si no conocen a Dios, obviamente no saben cómo es Dios. Eso es como aquellas personas que se enamoran por el Facebook, ¿verdad? Por las redes sociales. Y pasan mucho tiempo que no se conocen. Y tal vez se hace ideas. Mi novio es guapo, es así, es allá. Pero cuando se llega el momento de conocerlo, muchas veces se lleva una gran sorpresa. Ahora, Dios no quiere que nosotros creamos sin conocerlo, al contrario. Nosotros debemos de conocer a Dios. Y al conocerlo, vamos a creer y confiar en Él. Y eso es la fe. Por eso, queridos hermanos, creo que el tema de hoy es un tema bastante fuerte. Porque se nos presentan esos conflictos que Jesús enfrentaba con los fariseos, con los escribas. Pero tristemente, conflictos así todavía se siguen dando. Porque todavía hay personas como escribas y fariseos acá que siguen actuando de igual manera. Todavía hay personas que siguen buscando siempre o imponiendo ese tipo de ritualismo. Mas sin embargo, Dios, hermanos, espera que le adoremos con un corazón humillado. Que nuestra alabanza, nuestra adoración no solamente salga de la boca o del diente al labio, sino de corazón. Jesús dijo, este pueblo me rinde un culto inútil porque me honra del diente al labio, pero su corazón está lejos de mí. Es tiempo, hermanos, en que le adoremos al Señor, como Él mismo le dijo a la samaritana, en espíritu y en verdad. Que sea Dios en este día ayudándonos para buscarlo a Él y para glorificarlo a Él y por sobre todo, para que conociéndole
le adoremos de una manera muy sincera y muy entregada a Él. Hermanos, que el Señor pues nos bendiga y que en este hermoso día su gracia nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.